cuando ocurre la división celular. Algunos tipos de células tienen más de un nucleolo dentro del núcleo. Por ejemplo, algunas células de ratón tienen hasta 6 nucleolos. Entre las principales funciones del núcleo se encuentra el almacenado de material genético, el ADN, y también el lugar donde se producen los ribosomas, las máquinas celulares que sintetizan las proteínas. Algunos cromosomas tienen secciones de ADN que codifican ARN ribosomal, un tipo estructural de ARN que se combina con proteínas para crear un ribosoma. Las unidades recién hechas son transportadas a través de los poros nucleares hacia el citoplasma, donde pueden hacer su trabajo. Un dato es de que los procariontes que carecen de núcleo tampoco tienen nucleolos y sus ribosomas se ensamblan en el citosol. La cromatina básicamente es ADN unido a proteínas de tipo histona y no histonas. Las histonas son proteínas que permiten que el ADN se vaya compactando y hasta cierto nivel solamente de ellas depende la compactación del material genético, pero más adelante se van a necesitar también proteínas no histonas para que el ADN termine de compactarse. La heterocromatina en la interfase puede estar en dos formas, en forma de heterocromatina, que es el 10% de la cromatina que permanece condensada en la interfase. Generalmente forma grumos en la periferia nuclear junto a la envoltura nuclear y esta es inactiva. Y hay dos tipos de heterocromatina, la constitutiva o ADN silencioso, que permanece condensada en todas las células y en todo momento. El ADN silencioso significa que no se va a transcribir, que no va a dar origen a una proteína al final del proceso de transcripción genética y de expresión genética. Y está la facultativa. También está condensada en la interfase, es inactiva. La diferencia con la constitutiva es que va a variar, pero dependiendo el tipo de célula que se está estudiando. Ejemplo. Un ejemplo es el corpúsculo de Barr, que es el que señala esta flechita, y que esta es un cromosoma X inactivo en las mujeres. También en la interfase se presenta la cromatina activa, y esta se basa en la eucromatina, que es la cromatina activa que vuelve al estado disperso, que generalmente son los nucleosomas en la interfase y que sí se transcriben. Me corresponde explicar sobre el retículo endoplasmático liso. Es un conjunto de varias estructuras tabulares. Estas son estructuras tabulares y membranosas que están conectadas entre sí. Aquí en esta imagen nos podemos dar cuenta, los cuales se continúan por las cisternas de su contraparte, que es el retículo endoplasmático rugoso, o continuación del retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso se diferencia con el rugoso por el hecho de no tener ribosomas adosadas a su membrana. Aquí en esta imagen está el rugoso y el liso. Los ribosomas están adosados en el rugoso con el color morado, que son estos puntitos, y en el liso, que son túbulos interconectados, finos interconectados. Por este motivo se recibe la denominación de liso. Debido a la carencia de ribosomas, las proteínas que están presentes en el liso tienen origen en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Dónde está ubicado el rugoso? Está en el sistema de endomembranas. Hay 4 tipos de células donde están más desarrollados: en los hepatocitos y en las células de Kupffer, hígado, fibras musculares o miofibras musculoesqueléticos, en los túbulos renales y en las glándulas endocrinas. En este orgánulo se cumplen varias funciones muy necesarias para la supervivencia de la célula y del organismo en el que se encuentra, participando en la síntesis de lípidos, en la detoxificación del hígado o del alcohol. También sirve como reserva de minerales esenciales como es el almacenamiento de calcio, y regula los niveles de glúcido en la sangre, que es la liberación de glucosa. Aquí, como habíamos mencionado, algunas funciones esenciales. Aquí está la síntesis de lípidos que vamos a abordar ahorita.
que en la mayoría de las membranas son ensambladas fosfolípidos, colesterol y también hormonas esteroideas. Los fosfolípidos forman parte del citosol y van transfiriendo de la parte luminar por medio de flipases. La detoxificación del hígado está compuesto como barbitúricos, que son metabolizados a compuestos hidrosolubles eh, y elimina sustancias tóxicas en el organismo, por ejemplo, insecticidas, el alcohol, algún tipo de medicamento, y son expulsados por medio de la orina. En el almacenamiento de calcio en los músculos se liberan las respuestas químicas o eléctricas y poseen bombas de calcio. La liberación de glucosa libera la glucosa en glucógeno en una enzima llamada glucosa 6-fosfatosa. Colabora en la degradación de glucógeno. Otras funciones que tiene el retículo endoplasmático liso es el almacenamiento de hidratos de carbono, biosíntesis de esteroides como las hormonas sexuales y la corteza adrenal. Los esteroides sirven como desinflamantes. Hola, buenas. Mi nombre es José Velázquez y hoy les voy a explicar sobre el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es un organelo celular que tiene como función el síntesis y transporte de proteínas. A continuación les voy a dar una explicación detallada de cómo funciona esto. Espero que les guste. Este se encuentra en las células eucariotas y este presenta ribosomas adheridos a sus membranas que lo diferencia del retículo endoplasmático liso. Es un conjunto de sacos aplanados que interconectados tienen como función la fábrica de membranas, contiene los ribosomas y en la superficie de su membrana. Estos producen proteínas y enzimas. Pueden llevar a cabo ya sea las funciones de sulfutación, glucosilación y fosforilación. El retículo endoplasmático rugoso tiene la capacidad de mantener las sustancias en circulación hasta que sea necesario liberarlas al citoplasma. El sitio del citoplasma donde se encuentra localizado el retículo endoplasmático rugoso suele denominarse ergastoplasma, porque es un sitio típico de trabajo y producción de elementos formados de duciliares y energéticos. Como pudieron observar en el video, el retículo endoplasmático rugoso tiene varias funciones. Espero que les haya gustado. Ramiro Minches y yo les hablaré sobre el organelo aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un organelo que se encuentra solo en las células eucariotas. Este además forma parte del sistema endomembranoso de la célula. Este está compuesto principalmente por cisternas aplanadas que va una encima de la otra y se divide en tres regiones. Está la región cis, que es la más próxima al retículo endoplásmico, la región medial y la región trans, que es la que está más cerca de la membrana plasmática. Entre sus funciones está la glucolización de proteínas, la síntesis de glucolípidos, secreción celular, extensión de membrana citoplasmática y la formación de lisosomas. En esta imagen, en este video, podemos observar cómo es que las vesículas salen del retículo endoplásmico con la proteína ya adentro o con el lípido, y eso es cómo es que se fusionan con la región cis del aparato de Golgi, haciendo que lo que lleva en su interior se pase a la región medial. En este ejemplo bastante sencillo de entender, podemos ver que cómo son las proteínas, cómo se transportan en el interior del aparato de Golgi y cómo estas son empaquetadas para luego ser enviadas a otro lado. Aquí podemos ver también el último paso en la región trans de cómo es que esas vesículas empaquetadas son enviadas a diferentes áreas, a diferentes destinos. Los diferentes destinos pueden ir hacia los lisosomas, pueden ir hacia la vesícula secretora, que lo que va a hacer es como que se va a unir a la membrana plasmática, haciendo que se libere su material que lleva adentro, sus moléculas, hacia el espacio extracelular. Y o si no, también su otro destino podría ser la membrana plasmática, que lleva componentes, como se puede observar aquí,
y solo se fusionan. Lisosoma es un organelo esférico u ovalado que se localiza en el citoplasma celular de todas las células eucariotas y contiene enzimas digestivas donde se produce la degradación de moléculas que provienen vía endocitosis o del interior de la célula mediante autofagia. Son de dimensiones variables, de unos 100 a 150 milímetros de diámetro, con una unidad de membrana y pueden llegar a representar el 5% del volumen celular. El pH interno de los lisosomas es ácido, en torno a 5, y en ese valor donde las enzimas lisosomales muestran su máxima actividad, por lo que se llaman hidrolasas ácidas. Este pH se consigue gracias a bromas de protones dependientes de la ATP que hay en sus membranas que introducen protones en el lisosoma acidificando su interior. La membrana de los lisosomas protege el resto de la célula de esta actividad destructora, donde la monocapa luminal está altamente glucosilado. Los lisosomas contienen transportadores de membranas específicos que van a permitir que los productos de degradación, tales como aminoácidos, azúcares, nucleótidos, puedan ser transportados al citosol. También en la membrana del lisosoma hay canales que permiten el paso de iones, como el potasio, cloro y calcio. Un dato es de que el ion más abundante en su interior del lisosoma es el sodio. Las principales funciones del lisosoma podemos atribuir como primera parte la degradación. La función degradativa de los lisosomas es esencial para muchas funciones: degradar comida durante la falta de alimentos, por vía endocrítica, eliminación de componentes celulares dañados, vía autofagia, terminación de señales mitóticas. También podemos mencionar la eliminación de patógenos intracelulares e intercelulares, vía fagocitosis y remodelación de tejidos celulares. Además, podemos mencionar lo que son las hidrolasas ácidas. Son encargadas de la degradación. Se han encontrado aproximadamente 60 tipos de enzimas hidrolíticas que degradan proteínas, lípidos, sacáridos y nucleótidos. Podemos hablar de lo que es el sensor metabólico, ya que los lisosomas no son solo lugares de degradación, sino que participan en la percepción del estado metabólico de la célula. Se ha observado que hay dos poblaciones de lisosomas, según su localización en la célula: una perinuclear, más involucrada en la degradación, y otra periférica, relacionada con la percepción de la disponibilidad de recursos. Esta población periférica también participa en la reparación de la membrana plasmática tras roturas. Y por último, podemos mencionar lo que es la exocitosis, donde encontramos la secreción constitutiva, que si las vesículas liberan su contenido en forma continua e independiente de señales extracelulares específicas. También podemos mencionar lo que es la secreción regulada, que es también conocida como una señal, porque solo se fusionan con la membrana en respuesta a una orden extracelular específica. Peroxisomas no son parte del sistema endomembranoso porque no hay ninguna vesícula que dé a ellas algún tipo de proteínas o enzimas. Características es que son organelos de figura esférica de 0.2 a 1.5 micras, y estas se encuentran en mayor cantidad en hepatocitos y en riñones. Sus enzimas se sintetizan en ribosomas libres que están en el citoplasma, llegan al peroxisoma a través de señales y dan origen a la gemación. Se multiplican por fisión. Funciones específicas es el metabolismo del peróxido, que es un tóxico para la célula, degradación de compuestos nocivos y participa en beta-oxidación de ácidos grasos demasiado largos, también en el metabolismo de compuestos nitrogenados. En esta parte vemos cómo llegan diferentes sustratos que pasan a través de la peroxima y transportadas al interior. Y entre estos sustratos están los aminoácidos, ácidos grasos, las purinas y el ácido láctico. De este lado está el oxígeno molecular por difusión, que van a ingresar ya en el interior. Estos sustratos que llevan hidrógeno son unos radicales que van a ser degradados por la presencia del oxígeno a través de una enzima llamada oxidasa, y se va a formar el peróxido
Y por el otro lado, el peróxido, por acción de otra enzima que se llama la catalasa, va a convertirse en agua y oxígeno. Pero por otro lado también tenemos otro sustrato extraño, que son sustancias extrañas que van a ingresar y también forman radicales que tienen hidrógenos y que van a degradarse uniéndose al peroxisoma por acción de la catalasa también, y también van a convertirse en agua. El transporte de vesículas. Como podemos observar en la imagen, hay tres tipos de recubrimiento de vesículas: la catrina, la COP1 y la COP2. La COP2 la encontramos en el retículo endoplásmico, cuando hace un movimiento anteogrado hacia el aparato de Golgi, específicamente hacia la cisterna cis. Para que esta pueda ocurrir una germinación, debe de llevar una proteína de SNARE para que pueda fusionarse con el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi tendremos que tener una proteína de SNARE para que pueda suceder esta fusión. Cuando se dirige una vesícula del aparato de Golgi, esta se encuentra recubierta con la COP1 y realiza un movimiento retrógrado hacia el retículo endoplásmico. Como podemos ver, en la cara trans de Golgi se encuentra recubierto con clatrina. Esta clatrina lo que hace es tener un código especial, una señalización que sucede desde la cara cis, atraviesa la cara media y finalmente llega a la cara trans de Golgi para poder mandar un mensaje hacia dónde tiene que ir dirigido. Como observamos en esta diapositiva, la recubierta con clatrina se originan en el complejo de Golgi y su destino son los lisosomas o los endosomas. La recubierta con COP2 es del retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi, y la recubierta con COP1 es desde el complejo de Golgi hasta el retículo endoplásmico. Los microtúbulos son un componente del citoesqueleto con un papel crucial en la organización interna de todas las células eucariotas. Una de las organizaciones internas es el movimiento de vesículas y organelos, movimiento anafásico, silos y flagelos. Aquí en el movimiento de vesículas y organelos, aquí está una vesícula que está conducida por el ATP a través del microtúbulo. Los microtúbulos son largos, relativamente rígidos, que son cilíndricos de 20 a 25 nanómetros. Sus paredes están formadas por dímeros globulares, proteínas, que son denominadas alfa-tubulina y beta-tubulina. Estas parejas se alinean mediante enlaces no covalentes en filas longitudinales, denominadas protofilamentos. En los protofilamentos, los dímeros de tubulina, tanto alfa y beta, están formados en la misma orientación. Así, la alfa-tubulina siempre formará un extremo del protofilamento y la beta del otro. Todos estos protofilamentos son microtúbulos que están orientados de esta manera, y el microtúbulo es así una estructura polarizada. Aquí en la figura 1 nos podemos dar cuenta una disposición de una célula animal de cultivo. Los microtúbulos son los de color verde que determinan la forma de esta célula. Las funciones principales de los microtúbulos es determinar la forma de la célula, presente en silos y flagelos, usa fibra del uso para la mitosis y está presente en los centrosomas. En esta figura de la inestabilidad dinámica es un esquema que representa dos estados en que se encuentran los dímeros de tubulina en sus formas unidas de GTP o unidas de GDP. En el citosol se da una conversación de dímeros GDP en un dímero de GTP, mientras en el microtúbulo ocurre proceso contrario denominado frente de hidrólisis. Un microtúbulo se va despolamerizando
cuando los dímeros de GTP se encuentran ocupando el extremo positivo, aquí, y luego, mientras que polimeriza cuando un extremo positivo está formando de dímeros de GTP, formando denominados casquetes de GTP. Aquí está el GTP y aquí se va formando por el extremo positivo. En esta otra imagen está cómo se forman los microtúbulos en el sistema de células animales. Principalmente se forma a partir de centrosomas. Aquí está el centrosoma, y que contiene centriolos dispuestos perpendicularmente entre sí. Aquí están los centriolos y están rodeados por un material perpendicular. De esta manera se encuentran los anillos de alfa-tubulina y beta-tubulina, que son de color morado y rojo, y empieza a formarse desde el extremo negativo hasta el extremo positivo. En la organización intercelular podemos darnos cuenta que la distribución de los microtúbulos en el citosol va variando. Por ejemplo, en los fibroblastos va iniciando desde el extremo negativo hasta el extremo positivo. En la célula vegetal son como un círculo. En la neurona va formando se va alineando. Entonces, todo lo que condiciona la organización celular interna de los orgánulos y tráfico vesicular, los signos más indica el extremo de los más microtúbulos. En los hilos y flagelos podemos darnos cuenta que es un esquema principalmente de componentes de estructura del silo y flagelo, donde está la dineína del brazo extremo y dineína del brazo interno. Está compuesto por par periféricos, están los radios, los protofilamentos compartidos tanto alfa y beta. Está compuesto por una placa basal, membrana plasmático y cuerpo basal. En la zona de transición, esta tiene 3 tripletes, y par central y pares periféricos. Un claro ejemplo es el espermatozoide. Los microfilamentos. Así como su nombre lo indica, son los filamentos más pequeños que tiene el citoesqueleto. Están formados principalmente de actina y miosina. Estos forman parte del citoesqueleto y, como se puede ver en la imagen, son los que están más pegados a la membrana celular. Además, esos son sintetizados en la misma. La función principal que tiene el citoesqueleto es darle forma, estabilidad y movimiento a la célula. Algo curioso de los filamentos, como se puede ver en la imagen, es que cuando se junta con la proteína miosina, esto hace que se contraigan los músculos. O sea, se podría decir que los microfilamentos junto a la proteína miosina son los responsables que ocurra la contracción muscular. Los microfilamentos también pueden llevar a cabo movimientos celulares, como podría ser el desplazamiento, como se puede observar en esta imagen, el movimiento contráctil, que más que todo pasa en los músculos, y la citocinesis. Buenos días, mi nombre es Lucía Melgar y yo les voy a hablar acerca de los filamentos intermedios. Primero, ¿por qué reciben este nombre? Lo reciben debido a que su tamaño es menor a los microtúbulos y es mayor a los filamentos de actina. ¿Cuál es el criterio para agrupar las clases de filamentos intermedios? Es en función de las similitudes de las secuencias AA de las proteínas constituyentes. Ahora hablaremos del ensamblaje de filamentos intermedios. Todas las proteínas que forman los filamentos intermedios tienen un dominio central en forma de bastón, altamente conservado, que les permite enrollarse en otra proteína para que de esta manera puedan formar los dímeros. Para ello se llevarán a cabo 4 pasos. Primero, dos polipéptidos se enrollan uno sobre otro y forman una hélice. En segundo paso tenemos que 2 dímeros se alinean lateralmente y forman un protofilamento tetramérico. En el tercer paso tenemos que estos protofilamentos se alinean por sus extremos.
Y como cuarto y último paso tenemos que los filamentos se ensamblan con 8 protofilamentos. Importancia de los filamentos intermedios. Se localizan en lugares sometidos a estrés mecánico, es decir, son resistentes a la tensión, como lo son los desmosomas y los hemidesmosomas, así como también son dinámicos. Un claro ejemplo de esto es en la lámina nuclear, cuando se fosforila y la envoltura nuclear se desensambla durante el proceso de mitosis o meiosis.